La mañana en que se confirmaron las filtraciones completas de los archivos de Epstein, la campaña de Donald Trump para 2026 se tambaleó como nunca antes. No fue por un rumor aislado ni por titulares amarillistas, sino por documentos sellados con emblemas oficiales, registros de vuelos privados y transferencias financieras que lo situaban, de manera indirecta pero incómoda, dentro del círculo oscuro que giraba en torno a Epstein. La noticia cayó como un meteorito en la política estadounidense. El candidato que aspiraba a regresar con fuerza al centro del poder se encontraba, otra vez, envuelto en la tormenta más peligrosa de su vida pública. Los medios de comunicación no tardaron en reaccionar. Las portadas se llenaron de titulares que ponían su nombre junto al de Epstein, aunque los documentos no lo implicaban de forma explícita en crímenes, si lo mostraban compartiendo espacios, vuelos y contactos con personajes que habían quedado marcados para siempre en la opinión pública. El simple hecho de aparecer vinculado ya era suficiente para minar la credibilidad de cualquier político, y en el caso de Trump, el golpe era doble. Lo arrastraba a él y a todos los que lo rodeaban, desde asesores hasta aliados estratégicos. La maquinaria electoral entró en crisis. En los despachos de sus asesores, la pregunta no era cómo negar las filtraciones, ya era imposible, sino cómo desviar la narrativa antes de que el daño fuera irreversible. Mientras tanto, sus adversarios aprovecharon el vacío. Desde los demócratas hasta rivales internos en su propio partido, todos encontraron la oportunidad de presentarse como la alternativa limpia frente a un candidato que cargaba con el peso de la sospecha. En las calles, el impacto fue inmediato. Manifestaciones espontáneas surgieron frente a juzgados y edificios oficiales exigiendo que Trump fuera investigado, mientras grupos de simpatizantes se concentraban para defenderlo, convencidos de que todo formaba parte de una conspiración global para destruirlo. La división social alcanzó un punto de ebullición. Un país ya polarizado se fracturaba aún más bajo la sombra de los archivos de Epstein. En Europa, la noticia resonó con igual fuerza. Periódicos en Londres, París y Berlín señalaban que, de confirmarse vínculos más profundos, Estados Unidos enfrentaría la mayor crisis política de su historia reciente. Líderes extranjeros observaban con cautela, midiendo cómo un posible colapso en la campaña de Trump podría alterar alianzas estratégicas y relaciones internacionales. El escándalo ya no era solo estadounidense, era global. Los mercados reaccionaron como lo hacen ante cualquier señal de incertidumbre. El dólar sufrió movimientos bruscos. Los inversores comenzaron a refugiarse en activos seguros y firmas asociadas al nombre de Trump vieron desplomarse sus acciones. El apellido, que durante décadas había sido sinónimo de marca y poder, ahora se convertía en un riesgo financiero tangible. El propio Trump no se quedó en silencio. Fiel a su estilo, lanzó mensajes en sus plataformas denunciando una cacería política, acusando a los medios de manipular los hechos y asegurando que su nombre no aparecía en ningún delito. Sin embargo, cada declaración era diseccionada por periodistas, analizada por expertos y contrastada con los documentos filtrados. Y aunque nada probaba su participación directa en las atrocidades asociadas a Epstein, el daño ya estaba hecho. La opinión pública no distinguía entre pruebas y sospechas, solo veía a un candidato rodeado por sombras. En los pasillos de Washington, la tensión crecía. Algunos senadores republicanos comenzaron a distanciarse de su figura, temerosos de que la tormenta arrastrara al partido entero en las próximas elecciones. Otros, sin embargo, redoblaron su apoyo, convencidos de que retirarse sería aceptar la narrativa de sus enemigos. El partido se dividía, y con él, la viabilidad de una campaña que apenas había comenzado. El mundo entero observaba la cuenta regresiva hacia 2026 con un morbo inusitado. Cada nuevo archivo analizado, cada nuevo nombre revelado, cada fotografía sacada del olvido alimentaba el debate. ¿Podría Trump resistir esta vez o los fantasmas de Epstein acabarían con su ambición política para siempre? La respuesta parecía más incierta que nunca, y lo único claro era que la revelación de esos archivos había cambiado el tablero global de manera irreversible. Las primeras citaciones judiciales llegaron en sobres discretos, entregados por oficiales federales que intentaban pasar inadvertidos en medio del caos mediático. Eran notificaciones dirigidas a testigos, antiguos socios y figuras secundarias que aparecían en los archivos de Epstein junto al nombre de Trump. Aunque el expresidente no estaba directamente acusado, la sombra de un proceso legal se alargaba peligrosamente sobre su campaña de 2026. El eco fue inmediato. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación para mostrar imágenes de empresarios entrando en tribunales federales bajo un mar de cámaras,
secretarios de Estado contratando equipos de abogados, y personalidades del entretenimiento que se escondían tras gafas oscuras al ser cuestionadas por reporteros. Todo el espectáculo judicial giraba en torno a una pregunta inevitable. ¿Cuánto sabían sobre Trump y qué estaban dispuestos a declarar? Los fiscales parecían jugar una partida de ajedrez lenta pero calculada. No buscaban atacar al expresidente de frente, sino arrinconarlo a través de los testimonios de quienes lo rodeaban. Cada citación, cada declaración bajo juramento, era un paso más para tensar la narrativa. El simple hecho de que nombres cercanos a él tuvieran que responder sobre sus vínculos con Epstein añadía dinamita a una campaña que intentaba sostenerse sobre la idea de fuerza y liderazgo. Los estrategas de su campaña entraron en pánico. Lo que al principio parecía un escándalo mediático podía transformarse en un proceso legal devastador, no tanto por los delitos en sí, de los que aún no había pruebas directas contra Trump, sino por el impacto en la percepción pública. La palabra testigo empezó a circular en los titulares junto a su nombre, y esa combinación resultaba explosiva. Mientras tanto, en Nueva York, se filtró que algunos testigos clave estaban negociando acuerdos para cooperar con los fiscales. Esa sola posibilidad hizo temblar a los aliados de Trump. Si alguien de su círculo cercano confirmaba, aunque fuera de manera parcial, reuniones privadas o acuerdos financieros vinculados a Epstein, el relato de la conspiración mediática se derrumbaría en cuestión de segundos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Millones de usuarios exigían transparencia total, compartiendo cada documento filtrado, cada movimiento judicial, cada rumor sobre nuevos testigos. Del otro lado, los seguidores más férreos de Trump redoblaban su defensa, convencidos de que el sistema entero estaba en su contra. El país se dividía aún más, con la campaña electoral transformada en un juicio público diario. En Europa y América Latina, los gobiernos seguían el caso con atención. Diplomáticos en Bruselas hablaban en privado de un Estados Unidos debilitado, mientras en México y Argentina algunos líderes usaban el escándalo como argumento contra las élites globales. La figura de Trump, que había dominado la escena internacional por años, se convertía ahora en el epicentro de un terremoto político que cruzaba fronteras. La presión sobre J.D. Vance, señalado por su papel en el encubrimiento inicial de los archivos, se intensificó. Los fiscales no lo acusaban directamente, pero su silencio pasado lo colocaba en la mira de todos. En círculos políticos se empezó a especular que podría convertirse en un chivo expiatorio para salvar a Trump, sacrificando su carrera a cambio de mantener viva la candidatura. El reloj hacia 2026 seguía corriendo. Cada día traía una nueva revelación, un nuevo testigo, un nuevo documento que dejaba al descubierto la fragilidad de una campaña construida sobre la idea de invulnerabilidad. Trump seguía insistiendo en que era víctima de una persecución política, pero la pregunta ya no era si su discurso podía convencer a sus seguidores más fieles, sino si lograría detener la fuga de votantes moderados que empezaban a verlo como una figura demasiado peligrosa para volver al poder. La campaña, que debía ser una demostración de fuerza, se había convertido en una carrera de resistencia contra la verdad. Y en ese escenario, el futuro político de Trump parecía pender de un hilo tan frágil como los documentos que Epstein dejó tras de sí. La noticia estalló un martes en plena tarde, cuando los tribunales de Nueva York confirmaron que un testigo inesperado había decidido declarar bajo juramento en el caso Epstein. No era un empresario lejano ni un asesor olvidado, sino alguien del entorno íntimo de Trump, una figura que durante años había estado a su lado en viajes privados, reuniones y cenas exclusivas. Su identidad se mantuvo en secreto durante unas horas, pero pronto la prensa la filtró. Se trataba de un antiguo asistente personal, un hombre discreto que conocía de memoria la agenda del expresidente. La revelación fue devastadora. Los medios no tardaron en convertirlo en la pieza clave de la narrativa. Alguien que podía confirmar, con lujo de detalle, dónde estuvo Trump, con quién se reunió y cuáles fueron sus vínculos reales con Epstein. Su testimonio, aunque aún no se había hecho público, se convirtió en la bala de plata que todos esperaban para cambiar el rumbo de la campaña. En la sala del tribunal, la seguridad era extrema. Abogados, fiscales y periodistas sabían que lo que se diría allí podía redefinir la política estadounidense. El asistente, vestido con traje oscuro y semblante grave, habló durante horas, confirmando viajes en aviones privados, reuniones en mansiones y llamadas que hasta ese momento habían quedado enterradas en registros que parecían inofensivos. Lo más explosivo no era la confirmación de la relación entre Trump y Epstein,
sino la descripción de cómo se intentaron ocultar esos encuentros una vez que el nombre de Epstein comenzó a ser investigado por la justicia. Los fiscales escuchaban atentos, conscientes de que no estaban frente a un testimonio cualquiera. El asistente relató cómo se ordenó manipular agendas, eliminar correos electrónicos y desviar la atención mediática hacia otros temas. Aunque no acusó a Trump de delitos específicos, sus palabras pintaban el retrato de una estrategia de ocultamiento que ahora, bajo la luz pública, sonaba como una admisión indirecta de culpabilidad. Cuando la transcripción del testimonio se filtró a los medios, la reacción fue inmediata. Los noticieros lo presentaron como el punto de quiebre de la campaña. Los adversarios políticos exigieron explicaciones y hasta dentro del Partido Republicano comenzaron a surgir voces que pedían reconsiderar la candidatura. Las encuestas, que hasta entonces habían mostrado a Trump como un contendiente sólido, registraron una caída abrupta en cuestión de días. La Casa Blanca, aún en manos demócratas, aprovechó el momento para reforzar su narrativa. Voceros oficiales hablaron de la necesidad de honestidad en la política y recordaron la importancia de la transparencia frente a figuras que, según ellos, habían abusado del poder. La estrategia era clara: dejar que los archivos de Epstein destruyeran lentamente la credibilidad del rival más peligroso. En paralelo, las calles volvieron a llenarse de manifestantes. Algunos exigían la renuncia inmediata de Trump como candidato, otros lo defendían con banderas y pancartas, convencidos de que todo era un montaje para impedir su regreso. La polarización alcanzaba niveles inéditos, con familias enteras divididas, comunidades enfrentadas y un país entero atrapado en la incertidumbre. En los mercados internacionales, la figura del testigo también tuvo eco. Analistas financieros comenzaron a hablar de un riesgo Trump, una incertidumbre política que podía afectar inversiones globales si la campaña se derrumbaba. En Bruselas y en Londres, diplomáticos discutían cómo prepararse ante la posibilidad de que Estados Unidos entrara en un ciclo electoral marcado por el caos judicial y mediático. J.D. Vance, hasta entonces en las sombras, reapareció con declaraciones ambiguas, intentando distanciarse de cualquier encubrimiento y presentarse como una figura limpia dentro del partido. Sin embargo, pocos le creyeron. Su nombre seguía ligado a las primeras maniobras para ocultar los archivos de Epstein, y su silencio durante meses lo había convertido en símbolo de complicidad. Trump, fiel a su estilo, respondió con fuerza. Llamó traidor al asistente, acusó a los fiscales de fabricar pruebas y denunció que todo formaba parte de un complot internacional para sacarlo del juego. Sus discursos encendieron a sus seguidores, pero en los pasillos del poder el miedo era evidente. Por primera vez, su candidatura parecía realmente en riesgo, no por la voluntad de los votantes, sino por el peso de un testimonio que podía destruir su credibilidad de raíz. La campaña de 2026, que prometía ser un regreso triunfal, se había transformado en una carrera contra el tiempo, donde cada día, mientras en Estados Unidos el testimonio del asistente personal de Trump convulsionaba la campaña, en el extranjero comenzaban a moverse piezas que convertían el escándalo en un asunto de seguridad global. Los archivos de Epstein, al ser revisados con lupa por periodistas de investigación y expertos en inteligencia, revelaban algo más inquietante que los nombres de políticos y celebridades, conexiones con agencias de espionaje y redes financieras que cruzaban fronteras. Israel apareció mencionado en varios documentos internos, especialmente a través de contactos con empresarios de doble nacionalidad que, según los papeles, mantenían vínculos con exfuncionarios de inteligencia. El hecho de que Epstein hubiera cultivado relaciones tan cercanas con ciertos círculos en Tel Aviv despertó sospechas de que sus operaciones iban mucho más allá del tráfico de influencias o depravaciones privadas. Se trataba, quizá, de un engranaje en un entramado de control geopolítico. En Moscú, la reacción fue inmediata. Los medios estatales aprovecharon el caos estadounidense para difundir la idea de que Epstein había sido un activo utilizado por Occidente para chantajear a líderes internacionales. Programas de televisión transmitían imágenes de los archivos filtrados, con analistas sugiriendo que Trump había sido víctima de un sistema más que un cómplice. El Kremlin, aunque no lo decía abiertamente, parecía encontrar en la crisis una oportunidad de debilitar la posición de Estados Unidos en el tablero mundial. Los servicios de inteligencia europeos también entraron en alerta. En Londres, un informe filtrado sugería que algunos de los contactos de Epstein habían mantenido reuniones privadas con figuras del MI6, lo que abría la puerta a teorías de que todo el entramado había servido para recolectar material sensible y comprometer a políticos de alto nivel. Bruselas, por su parte,
Veía con alarma cómo varios eurodiputados aparecían mencionados en listas de vuelos y transacciones, lo que ponía en riesgo la credibilidad del Parlamento Europeo justo en un momento crítico. Para la campaña de Trump, la dimensión internacional del escándalo era una espada de doble filo. Por un lado, reforzaba su narrativa de que todo era parte de un complot global para impedir su regreso. Por otro, la aparición de agencias de inteligencia extranjeras lo convertía en un riesgo real para la seguridad nacional. ¿Cómo podía un candidato con vínculos tan turbios manejar secretos de Estado si regresaba a la Casa Blanca? Esa era la pregunta que empezaba a calar en los votantes indecisos. La CIA y el FBI, presionados por el Congreso, iniciaron investigaciones paralelas. No solo sobre los vínculos de Trump, sino sobre la posibilidad de que Epstein hubiera trabajado como intermediario para servicios de inteligencia. Si se confirmaba, el escándalo no sería solo político, sino también estratégico, capaz de desestabilizar alianzas internacionales y exponer la vulnerabilidad de Occidente frente a operaciones de chantaje encubiertas. En medio de ese caos, un nuevo detalle emergió de los archivos: un supuesto encuentro secreto en Ginebra entre Epstein, un financiero israelí y un asesor de Trump en 2014. Aunque la prueba era un simple registro de vuelo y una factura de hotel, los periodistas lo convirtieron en la historia central de la semana. El rumor era que ese encuentro había servido para negociar fondos ocultos y que, desde entonces, ciertos favores políticos se habían intercambiado en la sombra. El efecto dominó era imparable. Cada documento que aparecía no solo golpeaba la campaña de Trump, sino que alimentaba las sospechas de que Epstein había sido mucho más que un depredador protegido por las élites. Había sido un engranaje de la maquinaria oculta del poder global. Y en ese nuevo tablero, Trump no aparecía como un líder fuerte, sino como un peón demasiado expuesto, atrapado entre fuerzas que podían destruirlo en cualquier momento. Mientras tanto, el calendario electoral seguía avanzando. Los debates se acercaban, las encuestas se desplomaban, y la presión judicial aumentaba. Los votantes norteamericanos ya no discutían sobre economía, inmigración o política exterior. Discutían sobre los archivos de Epstein, sobre conspiraciones globales y sobre si el hombre que aspiraba a volver a la Casa Blanca era parte de un oscuro entramado que nadie quería mirar de frente. La pregunta se volvía inevitable. ¿Podía Trump sobrevivir a un escándalo que ya no era solo suyo, sino del sistema entero? En los pasillos del Partido Republicano comenzó a respirarse un aire de pánico calculado. Nadie lo decía en público, pero entre bambalinas se multiplicaban las reuniones privadas para debatir un escenario que parecía cada vez más probable: la imposibilidad de sostener a Trump como candidato en 2026. Los archivos de Epstein no solo lo arrastraban a él, sino que amenazaban con hundir la credibilidad de toda la formación. Los estrategas más pragmáticos sabían que la fidelidad de su base era inquebrantable, pero también entendían que los votantes moderados, aquellos que definían elecciones, huían ante la palabra Epstein. En las encuestas internas, los números se desplomaban a velocidad récord. En apenas 3 semanas, Trump había perdido más de 10 puntos, y los escenarios de segunda vuelta mostraban un desastre inminente frente a cualquier rival demócrata. La Casa Blanca observaba con satisfacción. Los asesores del partido gobernante reforzaban la idea de que la crisis era irreversible y que los republicanos no tendrían más opción que reemplazar a su candidato. Pero lo que nadie esperaba era que desde el propio seno del GOP surgieran voces dispuestas a empujar el cambio con fuerza. Gobernadores, senadores influyentes y hasta donantes de peso comenzaron a explorar alternativas. El nombre de Ron DeSantis volvió a sonar, aunque su caída en popularidad hacía dudar a muchos. Otros mencionaban a Nikki Haley, capaz de proyectar una imagen limpia frente al lodazal que representaba Trump. Lo más sorprendente fue la irrupción de figuras jóvenes, dispuestas a presentarse como el futuro de un partido atrapado en el pasado. Las filtraciones de reuniones secretas en Washington mostraban cenas privadas en las que se discutía un plan de emergencia. Dejar que Trump resistiera la tormenta inicial, llegado el momento, empujar a un sustituto con un discurso de renovación, sin romper de lleno con su base pero ofreciendo una salida digna al desastre electoral. Trump, al tanto de esos movimientos, estalló en privado. Sus mensajes en redes sociales se volvieron más incendiarios, acusando de traidores a quienes dudaban de él. El expresidente sabía que solo el miedo de los suyos a perder a su base lo mantenía en pie. Sin esa amenaza, lo abandonarían sin titubeos. Era un pulso a muerte dentro del propio partido, con los archivos de Epstein como telón de fondo. Mientras tanto,
Los demócratas jugaban con ventaja. El presidente en funciones, aunque desgastado, se beneficiaba del caos republicano. Y en las filas progresistas surgían voces que pedían aprovechar el momento para impulsar candidatos frescos, convencidos de que la oportunidad de aplastar al GOP no se repetiría. La campaña electoral, que debía girar en torno a temas clásicos, se transformaba en un plebiscito sobre Trump y su capacidad de sobrevivir a los secretos que Epstein había dejado al descubierto. En los medios internacionales, la narrativa era unánime. Estados Unidos enfrentaba su mayor crisis política desde Watergate. El nombre de Epstein, unido al de Trump, se convertía en una mancha imposible de borrar. Y los aliados del país, desde Europa hasta Asia, se preguntaban con creciente inquietud si Washington tendría la estabilidad suficiente para liderar en medio de un mundo en convulsión. La presión judicial tampoco se detenía. Nuevas citaciones, filtraciones y rumores sobre grabaciones aún no publicadas mantenían el caso vivo en las portadas cada día. Los periodistas hablaban de un goteo calculado. Los fiscales liberaban información por partes para mantener la atención mediática y desgastar lentamente al candidato. Era una guerra de resistencia, y Trump parecía el boxeador que, golpe tras golpe, ya no podía mantenerse en pie por mucho más tiempo. En ese contexto, las conversaciones sobre una alternativa republicana se intensificaron. Algunos proponían un golpe suave, convencer a Trump de retirarse voluntariamente con la promesa de blindarlo de procesos judiciales a cambio de dejar el camino libre a otro candidato. Otros, más radicales, consideraban activar mecanismos internos para retirarle el apoyo financiero y obligarlo a abandonar la carrera. Pero había un problema: nadie sabía cómo reaccionaría su base. Millones de seguidores que veían en él un mártir difícilmente aceptarían a otro rostro sin rebelarse. Ese era el dilema: salvar al partido o mantener la lealtad de un electorado que, sin Trump, podía convertirse en una fuerza impredecible y peligrosa. Y mientras esas conspiraciones políticas se cocinaban en secreto, el calendario avanzaba sin piedad. Los primeros debates estaban a la vuelta de la esquina, y todo indicaba que Trump llegaría arrastrando las cadenas de Epstein, con el mundo entero